Plutón es el poder y para lograr Plutón, comprender a Plutón, hay que tener crédito. Esa es la clave de Plutón, el crédito. Seres de magia, sean bienvenidas, bienvenidos. Este es su espacio, Astromago. Hoy vamos a hablar la clave maestra de Plutón. Yendo al punto, ¿cuál es el crédito? Para obtener el poder de Plutón hay que tener crédito. Se habla mucho de Plutón, pero no dicen lo que antecede a Plutón. ¿Y qué es lo que antecede a Plutón? El tener crédito. Nunca se han preguntado por qué para ir al inframundo, si pasas de la vida a la muerte, y la muerte es lo que no tiene valor, ¿por qué hay que pagar para ir al inframundo? ¿Por qué hay que pagar para ir al Hades? Si el valor está en la vida. Si el valor está en la vida, ¿por qué hay que pagar para ir a la muerte? ¿Se han hecho esa pregunta? En la mitología, en las películas que hablan de la mitología, ¿por qué se le colocan dos monedas a la persona? Para el barquero, para Caronte, el que te lleva por el inframundo, por el río Estigia, y puedes accesar al inframundo. ¿Por qué para ir al inframundo hay que pagar? Y hay que pagar porque tiene valor, porque en el inframundo está el poder. ¿Y qué es el inframundo? El inframundo es el inconsciente. En el inconsciente están todas las capacidades, todo el potencial inexplorado o dormido de todos nosotros. Todas esas facultades, clarividencia, clariaudiencia, telepatía, intuición, mediumnidad, todo ese poder que la fuerza de la naturaleza puede despertar en ti, y tú despertar la fuerza de la naturaleza en ti, ese poder está en el inconsciente, y el inconsciente es Plutón. Y para acceder al inconsciente hay que tener crédito. ¿Por qué? Porque el proceso de ir al inconsciente son como las capas de una cebolla. Es decir, tienes que confrontar un proceso de ver tu sombra, un proceso de transformarte psicológicamente. ¿Y qué es una transformación? Una transformación es una muerte. Toda transformación es una muerte psicológica. ¿Y qué pasa? Esto es algo que no se entiende. Cuando la mente empieza a transformarse, la conciencia empieza a transformarse, es una muerte. Pero ¿qué pasa con esa muerte? Mente y cuerpo no están separados. Inmediatamente el cuerpo empieza un proceso de muerte acelerada. Eso no te lo dice. Por eso ves en la historia mucha gente despierta. Janis Joplin, Kurt Cobain, Mozart, mucha gente muere joven. ¿Pero por qué? Porque ven tanto que ver duele. ¿Y por qué duele? Porque ves la falta de amor en el mundo. Ves un mundo anticrístico. Y el proceso inicial de conectar con el amor, con esa energía que es la más fuerte, la más poderosa de todo el universo, duele. Duele ver el mundo en el que vives. ¿Y qué sucede? Ese dolor que se traslada a la mente, luego se traslada al cuerpo. Y el cuerpo inicia una muerte acelerada. Pero, ¿cuál es la clave de ese proceso de transformación psicológica? ¿Cuál es la clave para el despertar de las facultades? La fuerza alquimista. Por eso Plutón tiene una copa en su símbolo, que esa copa es el plomo. Y ese plomo se transforma en oro. Pero ¿la copa qué significa? La copa significa la mujer, lo femenino, que es el portal, que es lo que quería decir Leonardo da Vinci en su cuadro. Por eso es que al lado hay una persona con rasgos femeninos, que en realidad es María Magdalena, y forman una B, una copa. ¿Qué está queriendo decir Leonardo allí? Que la alquimia, el proceso de la alquimia, es la energía masculina y la energía femenina en integración. Y el portal para esto, para hacer esa transformación alquimista, ese plomo en oro, se hace dentro de la mujer y con la mujer, porque la mujer es el portal. Si ves la película Matrix, te lo están diciendo.
El merovingio, que es Plutón. ¿Por qué es Plutón? Porque su esposa es Perséfone. Te presento a mi esposa Perséfone. Al ser Perséfone, él es Plutón. Tiene una copa que representa la alquimia y habla francés. ¿Por qué habla francés? ¿Y por qué se llama el merovingio? Porque el merovingio es un antiguo clan del sur de Francia, y ahí fue María Magdalena, que es el Santo Grial. Y ahí él dice, tengo el poder. ¿Y por qué tiene el poder? Porque tiene el poder del chakra raíz, que es la fuerza alquimista. Y aquí vienen dos puntos de Plutón, muy importantes. Que Plutón ciertamente es el poder, pero hay que tener, uno, crédito para descubrir ese poder, es decir, para accesar al inconsciente y aguantar ese proceso de ver ese poder. Y segundo, hay que tener crédito para usar ese poder. Entonces, Plutón, hay que tener crédito para accesar, para ir al inconsciente y aguantar ese proceso de transformación psicológica que es ese desamor o esa falta de amor, esa inconsciencia que bloquea que conectes con el amor, con ese potencial que está dentro de Plutón. Y luego hay que tener crédito para usar ese poder. Esto lo voy a explicar bien. ¿Por qué hay que tener crédito para usar ese poder? Ok, Plutón ve, despierta, ve, tiene el poder de ver. Pero ¿por qué hay que tener crédito para usar ese poder? Porque el observador incide en lo observado. ¿Y qué es lo que hace en un mundo de muchos observadores? Por eso ves en las películas ojos, ojos, ojos. ¿Por qué? Porque están programando tu observación para que le des poder a lo que ellos desean materializar. ¿Por qué? Porque el observador incide en lo observado. Pero ¿qué es lo que hace que cierto observador tenga más poder que otros observadores? Es el crédito, es la luz, es el oro alquimista, la fuerza alquimista. Eso le da poder a tu mentalismo. Entonces, número uno, para aguantar esa muerte psicológica, para ir a ese viaje del inconsciente, hay que tener crédito. Por eso se le dan monedas a Caronte. Caronte es el barquero que te lleva por el río Estigia. El río son las aguas del chakra raíz, esa fuerza creativa. Y tiene que tener crédito esas aguas, tienen que tener oro. Y allí puedes entrar al inconsciente y aguantar ese proceso de metamorfosis. Porque ese proceso de metamorfosis necesita energía. Porque inmediatamente la mente, al empezar a transformarse, necesita energía. Y si no tienes fuerza alquimista, si no tienes crédito alquimista, si no tienes oro alquimista, ¿de dónde la mente saca esa energía? De las otras partes del cuerpo. Y ahí inicia esa muerte acelerada. Esta es la clave de Plutón. Que para entender cuál es el poder, hay que tener crédito, hay que tener luz. Y en segundo lugar, para usar ese poder, hay que tener crédito. ¿Y el uso dónde está? En que con ese mentalismo puedas materializar. Y se materializa siendo un observador que tiene crédito. Entonces vas a incidir mucho más en lo observado. Esa es la clave. ¿Y qué hacen los que controlan el sistema? Usan la observación de todos para que le dé poder a la realidad que ellos desean. Y a su vez matan el crédito de todas las personas posibles. ¿En qué sentido? Le bajan la frecuencia para que el crédito de ellos sea mayor. Entonces, ahí tienes la explicación de por qué ese crédito que le da poder a la mente, que le da poder a la palabra, ahí vas a entender por qué en el 2020 hacen un acto simbólico donde bloquean ese crédito. ¿Por qué? Porque si le quieres colocar ¿qué es la corona? El sol.
Por eso ves a Krishna, a Cristo, Buda con un sol en la cabeza, porque hace alegoría a la corona. Plutón sería el chakra raíz, el sol sería la corona. Pero como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Para que se despierte esa conciencia, para que esa conciencia tenga crédito, tienes que tener crédito en el abajo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué le ponen corona pero lo asocian a algo que es tóxico? Para en tu subconsciente matar ese crédito. No lo quieres llamar corona, quieres ponerle 19. En el tarot el 19 es el sol. ¿Y qué otro nombre tiene el sol? El sol se llama logos. ¿Y logos qué es? ¿Qué significado tiene el logos? Palabra, verbo. ¿Y qué hacen subconscientemente? Te tapan la boca para que en ese subconsciente se bloquee el poder de la palabra, el poder del crédito. ¿O creías que con simplemente tapar algo ya una enfermedad mortal se detiene? Evidentemente que no, es un ritual de magia. ¿Y por qué dicen que sucede en Asia? Sucede en Asia porque por Asia sale el sol, por el este sale el sol. Entonces bloquean en tu inconsciente esa energía del sol del este. Por eso ves en las películas que el cerrajero en Matrix es asiático. Por eso ves en El abogado del diablo hablando Al Pacino con un asiático. ¿Por qué? Porque simboliza el Tao, la fuerza alquimista. Y bloquean esa fuerza alquimista en ti. Porque el sistema es una teatralización simbólica que bloquea tu potencial alquimista. Y mucha gente despierta conciencia por ese amor que tienen dentro, pero no conocen o no llegan a saber que necesitan esa fuerza alquimista para soportar el proceso de transformación de muerte psicológica, porque no saben que inmediatamente que la mente empieza a transformarse, el cuerpo empieza una transformación acelerada. Que si no tiene energía, no aguanta ese proceso de despertar. Esa es la clave de Plutón. La otra clave importante de Plutón, que está vinculado a esto, pero se explica mucho más, es sobre Caronte. Ok, Caronte es el crédito, pero esto no solo es un cuento mitológico, esto teatraliza realmente cómo es en el espacio, en el universo, Plutón y Caronte. Y sucede que Plutón y Caronte en realidad es un sistema binario. Y esto no te lo dicen. Obviamente esto es algo que he hecho en mis investigaciones personales y es un punto de vista. Pero te lo comparto porque seguramente te va a servir. O completamente te va a servir. Pero lo hago con mucho cariño, con la apertura de que lo quieras tomar o no. Plutón es un sistema binario. ¿Por qué? Porque Plutón es el chakra raíz. Y sería una analogía de en la mujer y en el hombre los testículos y en la mujer los ovarios. Y en el medio que hay el electromagnetismo, esa fuerza, esa kundalini que asciende. ¿Y qué pasa cuando un sistema es binario? Son dos planetas que se orbitan mutuamente, pero el centro de gravedad, valga la redundancia, está en el centro y eso se llama baricentro. Y los dos planetas se orbitan a sí mismos, entre sí. ¿Y por qué se orbitan a sí mismos? Porque tienen una masa parecida. Y esto es lo que pasa con Plutón. Plutón se orbita con su luna, que es Caronte, y hacen un sistema binario. ¿Y el baricentro qué pasa? Normalmente tiende a estar cerca del planeta, que obviamente tienen masas similares, pero el que tiene una masa mucho más grande, el baricentro se acerca a ese, pero se orbitan mutuamente y forman un sistema binario. Entonces, sería Plutón, Caronte, y en el centro, ese centro de gravedad, esa fuerza electromagnética en torno al cual gravitan ambos. Y esa es la clave de Plutón. Obviamente no te lo van a enseñar, porque la ciencia oculta muchas cosas. Entonces, Caronte es el crédito y Plutón es el poder. Para lograr el poder de Plutón tienes que tener crédito, tanto para comprenderlo como para usarlo. Porque al tener el poder del mentalismo, ¿qué es lo que hace que cierto mentalismo sea más fuerte?
ese crédito para que el observador incida mucho más en lo observado. Esta es la clave de Plutón. Y Plutón es una analogía, Plutón y Caronte es una analogía del cuerpo humano, del sistema energético del ser humano. ¿Por qué? Porque el sistema solar es el sistema energético del ser humano. El macrocosmos se repite en el microcosmos. Entonces, Plutón y Caronte serían los óvulos o los testículos, y el centro de gravedad es esa fuerza electromagnética que va ascendiendo y va del Sol a Plutón y de Plutón al Sol, que sería la columna vertebral, que es la Kundalini. Esa es la clave maestra de Plutón. Plutón es la tecnología. ¿Y qué pasa con Plutón en Acuario? Que ahora vamos a hablar de Plutón en Acuario. Acuario es la sociedad y Plutón es el poder. Esto habla de que va a resurgir las logias o las sociedades secretas, que vale decir que ya están, pero ahora te van a decir que son discretas. Es decir, va a haber una popularidad, un resurgir, vamos a decirlo así, en la sociedad de hablarte de las logias. ¿Qué pasa? Los que controlan el sistema son inteligentes y Acuario es la tecnología, Plutón es el poder de la tecnología. ¿Y cuál es la verdadera tecnología? La verdadera tecnología es la alquimia, el proceso alquimista. Pero ¿qué pasa? Cuando sacan a relucir o hacen mayor apertura de las logias, evidentemente ya se aseguraron de bloquear ese proceso alquimista dentro de ti. Y sí, vas a recibir una información, pero bloquean ese proceso alquimista dentro de ti. Y bloquean ese proceso alquimista dentro de ti en lo que colocan en tu sangre. Porque Plutón es el santo grial. Es el plomo, ese plomo que está en la copa. Pero en realidad es la transformación de la sangre. Y la transformación de la sangre a través de la luz. Pero obviamente inciden en tu sangre previamente y ya luego sacan la información, pero esa información no la puedes usar. ¿Por qué? Porque Acuario en la mitología es Urano. ¿Y Urano qué sucedió con Urano? Fue castrado Urano por Saturno. Es decir, castran tu fuerza sexual, tu fuerza del chakra raíz, tu fuerza alquimista, que es la verdadera tecnología. ¿Y qué hacen ellos? Van más allá aún. Hacen Wu Wei o Aikido. Es decir, no van en contra de las energías de la naturaleza, sino que fluyen con ellas y la canalizan a su favor. ¿En qué sentido? Acuario es la tecnología. ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a poner en contra de la tecnología? No, Acuario va a ser la era de la tecnología y de hecho ya lo está haciendo. Pero ¿qué sucede? Van a usar la tecnología en tu contra. Hacen Aikido, canalizan eso en tu contra. ¿Y qué pasa con Acuario? Acuario le está regido por Urano, es esa fuerza que fue castrada, que fue bloqueada en su chakra raíz. ¿Y qué va a pasar en la era de Acuario? Van a castrar a la sociedad, van a bloquear el chakra raíz de las personas. Ya sea que ese cántaro que sube la energía y la vierte por la conciencia, la derroches en el abajo a través del liberalismo, o la bloquean en el sentido que separan lo masculino y lo femenino, ponen a confrontarlo y lo separan, cuando ellos saben la verdadera tecnología. Eso es lo que va a pasar en la nueva era, y de hecho ya está pasando. ¿Cuál es el propósito de este video? Que recuerdes cuál es la verdadera tecnología. Plutón en Acuario va a hablar de que en Acuario la tecnología va a ser el poder, porque Plutón es el poder. Pero ¿cuál es la verdadera tecnología? Recordando al merovingio, la verdadera tecnología es la fuerza alquimista, porque te permite aguantar el proceso de la muerte psicológica, que esto no te lo dicen en las terapias, porque ciertamente haces un acto donde teatralizas el subconsciente, pero ¿qué es lo que realmente hace que tenga incidencia en el subconsciente, que tenga luz, que tenga fuerza alquimista? Y todo es astrología.
Si alguien te dice, enmarca un cuadro y colócalo arriba de tu casa y que ese marco sea plateado o que ese marco sea dorado, ¿a qué está haciendo referencia eso? Lo plateado es la energía lunar y el dorado es la energía solar. Todo acto de magia en realidad es astrológico, porque la astrología es la base de la magia. Y todo rito remite a un mito. Todo ritual es la teatralización de un mito astrológico. ¿Quieres hablar, por ejemplo, de Salomón? Teatralizaba el mito de Saturno. ¿Y qué era el anillo? El anillo era un ritual saturnino donde bajaba esa energía de Saturno, de limitar y condicionar algo. En este caso él dominaba demonios con ese anillo de Saturno, los aprisionaba. Entonces todo rito remite a un mito que es astrológico. ¿Por qué? Porque la magia es la fuerza de la naturaleza. No hay magia si no hay naturaleza. Recuerden esto, la clave de la nueva era y la clave de estos 20 años que vienen, que es Plutón en Acuario, es que el poder es la tecnología. ¿Y cuál es la mayor de las tecnologías? La alquimia. Y los que controlan el sistema lo saben. ¿Por qué? Tú ves la M del correo del Gmail. ¿Y por qué tiene la M de... ¿Por qué ese mantel está en las logias? ¿Por qué en las logias usan un mantel que se parece al Gmail, que se parece al correo? ¿Por qué esto? ¿Se lo han preguntado? Y es porque ese mantel que tiene la forma de M y que tiene la simbología de un correo, es porque el mantel hace alegoría a Mercurio, porque Mercurio es la comunicación. Y por eso el correo hace alegoría al mensajero, a la comunicación que es Mercurio. ¿Y qué hace el Mercurio? El Mercurio atrapa el oro. Y el Mercurio, al atrapar el oro, lo asciende y lo lleva a la conciencia. Eso es lo que significa ese mantel. Porque es una teatralización simbólica. Porque la mayor de las magias es la astrología. Guarda este video porque va a suceder, aquí ya hay otra profecía, otra predicción, y es que en la era en la era de Acuario, y en específico en ese Plutón en Acuario, se va a volver a repetir, así como anillo de Saturno, se va a volver a repetir lo de la biblioteca de Alejandría. ¿Qué pasó con la biblioteca de Alejandría? Que la incendiaron. A propósito, evidentemente, para que se perdiese mucho conocimiento y ellos tener conocimiento oculto para ellos. Y de hecho ya lo estás viendo en las series de Netflix y en muchos ámbitos. Ves que personifican, cuentan y teatralizan situaciones de la antigüedad, del medioevo o antiguas, y la explican tergiversada. Es decir, ves una teatralización del medioevo y ves una reunión en la realeza. Y ves en la realeza reunión donde hay personas de la nobleza y son de raza negra. Y esto no existe. Obviamente están tergiversando porque van impulsando esa globalización. Que no está mal la globalización. Lo que sucede es que la manipulan y tergiversan lo que es el pasado. Y no, el pasado, desde comprenderlo y verlo tal y como es, lo puedes transmutar, no tergiversándolo, no cambiándolo. Entonces van a manipular todo lo que es la historia. Y así como quemaron los libros en Alejandría, se va a perder mucha información. ¿Por qué? Porque todo lo van a llevar a PDF. Y así van a poder controlar que sí se publica, que no, que sí se muestra, que no. Y los libros físicos como tal van a desaparecer. Esta es otra profecía que te hago. Y de hecho te recomiendo mi libro Alquimia, Alma, Astrología, que lo tengo acá, que es un libro que me trasciende a mí mismo. Es decir, es un libro que es una canalización. Y resumí todo el conocimiento astrológico de toda mi vida, de más de 10 años como astrólogo, y aparte de eso es una canalización del universo. Y aquí plasmé esa información. Y muchos libros se van a perder,
¿Por qué? Porque no les va a interesar los libros donde está la información clave. Tengan esto presente. Este video compártelo, extiéndelo a todas las personas que sean seres queridos para ti, que sientas que le va a servir esta información. Que la magia del amor también los acompañe. Les mando un abrazo.